Mario Rondón se unió ya. Ok. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Estamos en victoria. Dios te bendiga, Karen. Saludos para todos los Gracias. Igual a amigos. usted. ¿Cómo está todo? Avanzando por la fe, pero de buen ánimo en el nombre del Señor. ¿Y la familia cómo está? Me alegro muchísimo. Aquí todos estamos bien, gracias a Dios. Amén, De amén, verdad, no hay queja alguna. Dios es maravilloso y ha sido maravilloso conmigo. Pastor, amén. Sí. pastor, la gente puede decir, bueno, Karen, eso estuvo hablando y eso, pero quiero que le diga a la gente mi incógnita cuando le mandé el mensaje y le dije, pastor, ven acá, háblame de Dios Padre, de Jesús Hijo y del Espíritu Santo, pues yo estoy confundida, no veo los textos bíblicos, la Biblia me está mencionando algo que no entiendo. Y usted me dijo, ¿cómo va a ser que tú tienes inquietud? Pero justamente esta semana ha sido acerca de este tema en la iglesia, con compañeros, con amigos, no sé qué. Y yo, en serio, pues ese tema hay que hablarlo en live, hay que hacerlo en un en vivo para que las personas puedan disfrutarlo. Amén, exacto. Era como si hubiéramos estado en sintonía. Fue una señal de que ese debía ir primero que los demás temas que tenemos en la lista allí. Y hemos visto cómo durante el día la gente se ha mantenido activa, opinando y buscando y preguntando. Así que están a la expectativa en el nombre del Señor. Bueno, para los que están entrando ahora en este momento, ya saben, mi última publicación y esta mañana, las dudas y las incógnitas, Hijo y Espíritu Santo, es un mismo Dios. Respalda la Biblia, respalda la de que estos tres son solo uno. El pastor nos va a ayudar a hacer este estudio bíblico para que todo nos quede súper claro en el día de hoy. Pero antes me gustaría que usted, pastor, iniciara con una oración. Amén, amén. Les invito a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por el maravilloso don de la vida. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estudiar las Sagradas Escrituras, ser guiados por tu Santo Espíritu y confiar en la salvación que nos provee nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que abra nuestro entendimiento y que aceptemos solamente la verdad revelada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto, el tema me tiene fascinada. Mi primera pregunta, pastor, y espero que todos los que tienen preguntitas ahí, después que yo termine con las mías, la pueden poner las de ustedes para aprovechar el pastor y estos minutos. Existe mucha confusión sobre quién es Dios. ¿Es Dios solamente el Padre o también es el Hijo y hasta el Espíritu Santo? Esa pregunta es muy interesante porque revela la comprensión que podemos tener sobre Dios. Y la palabra nos dice cuán importante es conocer a Dios. Incluso Jesús dijo que conocer a Dios es vida eterna. Por eso es tan importante descifrar eso en base a lo que nos dice la Biblia. Mira, con relación al Padre, posiblemente no hay duda de su divinidad, no hay discusión alguna en ese sentido. El problema para muchos radica cuando examinan la persona de Jesucristo y lo que tiene que ver con el Espíritu Santo también. Con relación a Jesús, la Biblia nos dice en 2 versículo 17, en Juan 1:1, pero quiero leer de manera particular Colosenses 2:9, porque en Colosenses 2:9 sobre el Hijo, sobre Cristo, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios habita en la persona de Jesucristo. Él tiene toda la plenitud. No es que él tiene una parte de Dios, no, él tiene todo lo que es divino. Él es 100% divino, es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Eso lo dice en qué versículo de la Biblia? Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es otra de las palabras que se refieren a la divinidad, a Dios. Son de los términos que utiliza la Biblia para hablar sobre lo que es divino. Y es interesante entonces que con relación al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:17, el Espíritu. Nota qué declaración más desafiante. Ahora está diciendo que el Señor es el Espíritu. Así que de Jesús nos está diciendo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad.
Y con relación al Espíritu dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu Santo nos está indicando su divinidad en estos textos de la Biblia solo de entrada. No son los únicos, no son textos fuera de contexto, son declaraciones terminantes con relación a estas personas de la divinidad de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero sé que hay mucho más que podemos ver sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a lo largo de este estudio, pero basado en lo que nos dice la Biblia. Exacto. Entonces, ahí en Colosenses, que es la primera que la Biblia nos expone, para que todo el live pueda buscarlo en Colosenses, donde dice claramente, sin punto, claramente que está Jesús, está el Espíritu, o que Él tiene el Espíritu. Es como dice. Sí, primeramente de Cristo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es 100% divino, es lo que está diciendo ese pasaje en Colosenses 2:9. ¿Ven? Él no es una par, no es como si fuera un poco divino, si tuviera algo de lo divino. No, no, no. Él es completamente Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra en Colosenses 2:9. Correcto, correcto. Entonces, usamos mucho, de hecho, muchos cristianos de todas las religiones, excepto creo que los testigos de Jehová no utilizan no Trinidad, pero sí evangélicos, los adventistas y un número de demás religiones, ¿verdad? Utilizan el término Trinidad, pero yo me pregunto, ¿ese término Trinidad existe en la Biblia? Porque ¿de dónde? Interesante, esa pregunta es interesante. Nota lo siguiente, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra encarnación, no aparece la palabra milenio, y aunque no aparece la palabra milenio ni la palabra encarnación, sí está la enseñanza en la Biblia, y por eso se enseña, se cree, se diserta sobre ello. Lo mismo la palabra Trinidad, la palabra no aparece en la Biblia, pero sí la enseñanza, como estamos mirando. Solo que la Biblia utiliza mayormente otros términos como deidad, divinidad. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 29, Hechos 17, 29 dice, si siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra. Allí se está refiriendo a lo que es Dios en su totalidad como divinidad. Es el término que utiliza. Ya vimos en Colosenses 2:9 que habla de deidad. Y repito, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como tampoco aparece en otras palabras como milenio, encarnación, la enseñanza sí está de manera implícita en la palabra. La doctrina Trinidad lo que está englobando es lo siguiente. La doctrina Trinidad está englobando lo que es tres personas en un solo Dios. Triunidad es lo que aborda la palabra Trinidad. A eso se refiere, triunidad. La doctrina de la Trinidad engloba el concepto de que hay tres seres plenamente divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituyen un solo Dios. La primera mención de ese término Trinidad aparece un poco después de la muerte del apóstol Juan, o sea, a principios del siglo II de la era cristiana. Y lo hace un miembro de la iglesia muy reconocido en la historia de la cristiandad, Teófilo de Antioquía, allá por el año 115, él habla en lo que le llama Theophilus tu Autolicus. En el libro 2, capítulo 15, él dice lo siguiente: de igual manera, también los 3 días que eran antes de las luminarias son tipos de la Trinidad, de Dios, de su palabra y de su sabiduría. ¿Por qué es importante esta mención histórica de la palabra Trinidad apenas un par de décadas después de la muerte de Juan, el que escribió el Apocalipsis? Porque está todavía siendo citada la palabra por alguien que escuchó a los que fueron testigos presenciales
esenciales de la obra de Cristo, a lo que escucharon a los apóstoles, se le llama los padres de la iglesia, a eso que tuvieron contacto directo con alguno de los apóstoles, aquellos que anduvieron con el Señor Jesús. Así que temprano en la iglesia primitiva ya se está usando el término. Lo que está haciendo alusión es a tres seres divinos que forman un Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, hay un texto, porque como me dice que aparece la enseñanza, pero no textualmente la palabra Trinidad, como también otros términos que no aparecen. Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, este texto no está diciendo literalmente que Dios es una sola persona. No. Y nota lo interesante de ese texto que estás describiendo, que es bueno que los amigos también lo tengan a mano ahora para ver cómo la Biblia se explica a sí misma, porque la Biblia es su propio intérprete y cómo dentro del mismo texto encontramos una riqueza de contenido enorme para conocer mejor a Dios. En Deuteronomio 6:4. ¿Por qué es importante lo que está diciendo allí? Es importante formas en que ha sido interpretado por diferentes cuerpos religiosos. Número uno, el triteísmo. El triteísmo es la creencia de que hay tres dioses que en algún punto de la eternidad se conocieron y decidieron trabajar juntos. Tres dioses, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso se le llama, repito, triteísmo. También existe el modalismo. Es la creencia de que Dios es una sola persona, que es lo que algunos creen en base a ese texto de Deuteronomio 6:4, creen que es una sola persona, pero que se manifiesta de diferentes modos, que es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, o sea, que es la misma persona. Eso tampoco es lo que enseña la Biblia, como lo voy a explicar ahora. Y está el criterio bíblico. El criterio bíblico, como lo vamos a ver, es que la deidad es manifestada en tres distintas personas individuales. Las personas pertenecen a la divinidad, a la deidad o a la Trinidad. Son iguales en poder, en autoridad y en sustancia, pero son tres personas, pero forman un solo Dios. Ahora, vayamos a lo que dice allí en Deuteronomio 6:4, que me preguntabas, Karen. De oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es interesante que la palabra que se utiliza para uno es, no es el uno de cantidad, porque recuerda que eso fue registrado en hebreo, es parte del Antiguo Testamento. Y el uno que está allí no es de cantidad, sino de unidad. En nuestro idioma, en el castellano, solo existe una palabra para uno de unidad, uno de cantidad y uno de números ordinales. Si yo quiero comenzar a contar 1, 2, 3, es la misma palabra uno. Si quiero decir que estamos unidos, digo, somos uno, que no tiene que ver con la cantidad, sino con la unidad. Pero si tú me preguntas, ¿cuántas personas llegaron? Digo, uno, estoy hablando de cantidad. Hay una palabra para cada uno. Wow. Y el que aparece allí originalmente en hebreo, oye, como dice, voy a decir el texto en hebreo, dice Shema, que eso es oye. Shema de Israel, oye Israel. Edonai Elohenu, Edonai Ejad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En unidad. De unidad. ¿Por qué yo sé que es de unidad? Porque es el término Ejad, que es el mismo que aparece, por ejemplo, en Génesis 2:24, donde dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una carne. En hebreo, Basar Ejad, la misma palabra Ejad que aparece allí refiriéndose a Dios. Y el hecho de que el hombre y la mujer se unen y llegan a ser uno, no es uno de cantidad, sino uno de unidad. Pero también esa palabra la utiliza Génesis 1:5, donde dice, y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad, o sea, un día. ¿Por qué se utiliza de la parte oscura y la parte clara? Nota qué interesante es permitir que la Biblia se explique a sí misma. Así que, de hecho, en ese texto de Deuteronomio 6:4, mira cuántas veces se menciona el nombre de Dios. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios,
Jehová, uno es. ¿Cuántas veces? 3 veces. Sorprendente para decir que están unidos. Así Ay, que gloria al Señor porque la Biblia es espérese, interesante. espérese. Yo no me había percatado de eso. ¿En qué cita bíblica que está eso que estamos mencionando? Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Sé que la Ok, mayoría de los amigos ya lo busquen tienen ubicado. Deuteronomio 6:4, búsquenlo lo que tiene en su Biblia, por favor, en su teléfono. Y miren eso, pues yo no me había percatado, por eso que hay que estudiar con personas que sepan de la Biblia, ¿verdad? Porque yo lo estoy leyendo y para mí no había nada. Gloria a Dios. Pero miren esto, oye Israel, Jehová, nuestro Dios uno es. Pero me está mencionando a Dios 3 veces. Exactamente, para luego decir que es uno, el uno de unidad. El, Porque en hebreo, cuando es uno de cantidad, es Yaqui, que es el que se utiliza, por ejemplo, cuando Jefté pues llegó a su casa y dijo que iba a sacrificar a quien primero saliera, y salió su única hija, y dice, y él tenía una, ahí utiliza la palabra Yaqui, que significa uno de cantidad. Y cuando es el uno ordinal para contar en hebreo es Aleph, que es la misma primera palabra del alefato hebreo. Así que hay 3 formas distintas para el uno de cantidad, el uno ordinal y el uno de unidad. Y aquí el que se utiliza es el uno de unidad. sí, nos queda bastante claro, porque si la Biblia registra que Hebreos, un texto donde él dice que salga su hija y menciona una palabra muy distinta a la que ya hemos mencionado, es porque obviamente tiene nombres, cada uno, el de unidad tiene su nombre. Entonces queda muy claro aquí que cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el término es ¿cuál, pastor, en hebreos? Ejad, Ejad, que significa uno de unidad. que significa uno de unidad, o sea, Exacto. va Jehová uno, pero me menciona 3 veces a Dios. Exacto. Dios, Jehová uno. Estoy mala con eso. Si usted quiere, podemos acabar el live aquí. Estoy impresionada cómo la Biblia es tan coherente y cómo de repente nada es porque sí. Amén. Nada es porque sí. Tengo una preguntita. El Espíritu Santo, no sé por qué el Espíritu Santo me lo tienen como achicadito, como el pan pequeño. Se habla muy poco de él, o se sabe, de hecho, muy poco acerca del Espíritu Santo. Sí, eso es así. ¿Sabe por qué es la persona menos conocida de la divinidad, el Espíritu Santo? Porque el Padre introduce al Hijo. Y vemos en la historia cómo el Padre introduce al Hijo. Y luego recuerda que cuando Jesús está por concluir su ministerio terrenal, él dice, yo me voy, pero voy a rogar al Padre para que le envíe otro consolador. Interesante, que la palabra que se utiliza para otro es otro igual, que es la palabra alos. Ve, en griego que se escribe el Nuevo Testamento, hay una palabra para otro diferente y una palabra para otro igual. Ve, para otro diferente es heteros, de donde viene heterogéneo, heterosexual, que está hablando de diferente, nota. Ok, Pero el otro igual es alos, de donde viene la palabra alópata, halógeno. Ve, son palabras que significan otro igual. Y cuando se refiere al Espíritu Santo, eso dice para que le envíe a los paracletos, o sea, otro consolador, otro igual que yo. O sea, otro. exactamente. Y entonces Jesús introduce al Espíritu Santo, pero ¿qué ocurre? Que cuando el Padre introduce a Cristo, Cristo viene y desarrolla su ministerio terrenal y todavía el canon bíblico estaba redactándose, todavía se estaba registrando. Y Jesús asciende, ya prácticamente todo estaba revelado. Lo que hay es mención del Espíritu Santo una y otra vez, pero no hay ya prácticamente espacio para describirlo porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Pero vemos al Espíritu Santo actuando de una forma interesante, dirigiendo la iglesia. Y la Biblia lo presenta que un día dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he indicado. Así mismo habló, ellos estaban ayunando y el Espíritu Santo le habló en forma clara, específica. O sea, habla, es una persona. Pero también en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira hicieron una trampa allí, ¿verdad? En su mayordomía, en su fidelidad, Dios fallaron con relación a un dinero que reportaron menos cuando no era esa cantidad. La Biblia dice
que Pedro le dijo, ¿por qué ustedes le mintieron al Espíritu Santo? Y entonces él le dijo, al mentir al Espíritu Santo, ustedes le mintieron fue a Dios. Se le está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y al mentir Ananías y Zafira en su turno, mira lo serio que es. Pedro. Pedro le dijo a ellos que habían mentido al Espíritu Santo y que eso era mentirle a Dios. O sea, está indicando que el Espíritu Santo es Dios. Eso está en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En ese momento Pedro le dice a ellos dos, ¿por qué le Exacto. mentiste al Espíritu Santo? Exacto. Textualmente eso es mentirle a Dios. Exactamente. Lo llama por otro nombre, pero habla de Dios. Sí, exactamente. Indica que es Dios. Mentirle a Dios. Así es. Es como dice el texto que estábamos estudiando anteriormente. No es uno solo de unidad. Son tres diferentes. Hasta el momento estamos estudiando dos. Ya vemos a Dios, ya vimos el Espíritu Santo, que lo estamos viendo ahora, donde hace alusión en ese texto que dice que si le estás mintiendo al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. Exactamente. Es Pedro. Exactamente, indicando que el Espíritu Santo es divino. Textualmente así. Sí, eso está en Hechos capítulo 5, del 3 al 5. En ese corto espacio ahí lo dice. ¡Wow! Increíble. Estoy impresionada porque nosotros a veces estudiando la Biblia vemos esas cosas, pero nos quedamos con pequeñas lagunas mentales, porque entonces ahí está. Si de repente Pedro va y le corrige y le dice, pero mira, pero muchacho, tú le estás mintiendo al Espíritu Santo, eso es mentirle a Dios. Claro. Está indicando claramente de que lo mismo, tú sabes, lo tuyo es con él directamente. Es increíble, pastor. Pero una pregunta que yo sé que todo el mundo está esperando, que todo el que ha leído Génesis y que ha leído la creación del colegio, creación, Adán y Eva, todo esto, ¿estaba la Trinidad en la creación? Así es, así es. Ah, Sí, porque lo primero que dice la Biblia es que Dios para Dios es Elohim, una palabra plural. Pero entonces, aunque es plural, el verbo está en singular. Y para complicar más las cosas, luego dijo Dios, hagamos. Se anota el verbo dijo en singular, pero hagamos en plural, a nuestra. Ese pronombre en plural ahora, a nuestra o sea, que semejanza. está con alguien. Exactamente, de manera plural. Y allí está hablando de un Dios plural. Es un Dios plural. Plural porque está compuesto por más de una persona. Ya vimos que tres divinas personas, pero es un solo Dios. Es un Dios, pero son tres personas divinas. Tres personas, no es una sola persona, son tres y es un solo Dios. Por eso el verbo de acción aparece en singular, pero entonces el pronombre aparece en plural. Hagamos, también ese verbo de acción también aparece en plural, pero cuando dice hizo, creó, dijo, está en singular. Hagamos, hablando en forma plural. Y entonces, ¿quiénes son los demás que estaban allí acompañando al que evidentemente estaba allí el Padre? ¿Quiénes más? Lo descubrimos para ver que la Biblia no es solo una porción, es un todo. Desde que llegamos a Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Refiriéndose a Cristo, al verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que era Dios y que por él fueron creadas todas las cosas. Así que ya vemos no solo al Padre, vemos al verbo, o sea, al Hijo que se hizo carne en un momento de la historia, también él estuvo participando y por él fueron creadas todas las cosas. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? Bueno, en Génesis 1:2 solo nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ¿qué trascendencia tiene eso? El Espíritu Santo ya estaba trabajando en la creación. El Espíritu Santo estaba poniendo en orden la creación, a tal grado que en el libro de Job, en Job 26:13, dice, su espíritu, refiriéndose al espíritu divino, su espíritu adornó los cielos, su mano creó incluso los animales, menciona ya hasta la serpiente, su mano la creó, y dice en Job 33:4, el espíritu de Dios me creó, el soplo del omnipotente me dio vida. Nota que el Espíritu Santo entonces estaba creando también.
Los Pero tres lo vemos en la creación. espérese. Eso está diciendo Job. El espíritu me creó. Exactamente. Yo tengo la idea de que el creador del mundo y del universo es Jehová Dios. Pues yo puedo entender que Jehová fue que lo creó. Espérate Jesús, tú vas a entrar ahorita. O espérate Espíritu Santo que tú vas a traer, Jehová está creando. Pero usted me está diciendo que cuando la creación del mundo, Jehová estaba actuando junto con el Espíritu Santo, junto con Jesucristo, que era el verbo, en la creación del mundo. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos se estaban creando. Déjame decirte que Jehová, ahora que utilizas la palabra, en el Antiguo Testamento Jehová no es solo el Padre. Jehová frecuentemente se le llama al Hijo, ¿ves? Y al Espíritu Santo le llama Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. Así que de la expresión Jehová o Yahvé, como es la expresión original, no se está refiriendo solo al Padre, también hace referencia al Hijo frecuentemente. Espérese que aquí ahí yo entro, yo tengo un detalle. Yo tenía por entender que Jehová solamente era el nombre del Padre. No. No, No. no, pero El hijo aparece más mencionado como Jehová en las escrituras, más que el mismo Padre incluso. Y lo vamos a ver en algo que tenemos justamente ya casi al final de lo que significa la expresión Jehová. Lo encontramos en Isaías. En Isaías, lo vamos a ver, Isaías capítulo 43, versículo 10, por ejemplo. En Isaías 43, versículo 10 dice que después de Jehová no fue creado otro Dios, ni antes fue creado otro Dios. Y entonces mira lo que él termina diciendo, el mismo Jehová, en Isaías 48, 16. Prepárate porque vas a ver a más de un Jehová en el mismo pasaje. Isaías 48, 16 dice, ajá, acercaos a mí, dice Jehová, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Escucha, Jehová está diciendo, y ahora me envió Jehová el Señor. Jehová, el Hijo, haciendo referencia al Padre, al que le llama Jehová el Señor, y su Espíritu. Este pasaje no solo menciona a dos Jehová, al Padre y al Hijo, sino que menciona al Espíritu Santo. Es un texto en el Antiguo Testamento que está mencionando a la Trinidad, a la divinidad o a la deidad. Repito, dice, voy a leerlo de nuevo, en Isaías 48, 16. Dice Jehová. Sí. Anote, interesantísimo. Isaías 48, 16. Dice, otra vez para todos. Acercaos a mí, dice Jehová, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea, a Jehová lo envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está la mención de los tres. El primero que menciona como Jehová es el Hijo, Jehová el Señor el Padre y el Espíritu Santo, claramente expresando a los tres miembros de la divinidad que dice que estaban presentes desde la creación. Jehová era el nombre del Padre únicamente. Y no te sorprendas de lo siguiente, ya en ese mismo sentido, no te sorprendas de que no solo al que Jesús llama Padre, no solo al que llamamos Padre dentro de la de él se le llama Padre, tampoco, oye, pues escucha por qué. Porque ese nombre no es dentro del plan de redención. ¿Ves? Por eso vemos esos nombres. Pero la divinidad en sentido general es espíritu. Jesús dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Y de la divinidad, el Hijo, que también era espíritu, él se encarnó. Y por eso pudimos verlo, ver su gloria aquí en su ministerio, porque el Hijo fue quien se encarnó. Pero Dios en sentido general es espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que esos nombres lo tienen por su funcionalidad dentro del plan de redención. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías 9:6. Aquí vamos a ver que al Hijo incluso le llama Padre Eterno. Al Hijo. Mira esta profecía, sí, en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, por si alguien tiene duda de la divinidad de Cristo, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos esos títulos son títulos, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en esencia, en eternidad y En en poder propósito y en poder, y en poder. Son todos poderosos. sobre todo poderoso. Así es. Yo estoy en shock, porque lo que pasa es que estamos tocando temas a donde yo pensé que no íbamos a llegar. Yo pensé que usted me iba a hablar de los versículos que ya yo he visto en la Biblia, cuando Jesús dijo, pero ¿cómo tú dices que te enseña al Padre si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Yo estoy pensando que usted me va a tocar esos temas que todos dominamos, pero que usted me ha sacado versículos que yo ni pensaba que estaban en la Biblia. Estoy Amén. sumamente sorprendida, pastor, y déjeme decirle que me va quedando demasiado claro. Yo espero que todo el que está viendo el live le quede igual de claro también, porque esas dudas que me arropaban acerca si Jesús tenía menos poder que el Creador, porque es que la palabra menciona que Dios es el principio y el final, que es omnipotente, omnipresente, lo define como algo único. Entonces luego me quedaba la laguna de que si entonces Jesús sí fue creado, si entonces Jesús fue creado y después tal vez sea menos que a Dios y todas esas dudas, pero me ha quedado muy, muy claro. Amén. Quiero preguntarle también, ¿por qué importa? O sea, ¿cuál es la importancia de que si Dios es uno o son tres en uno? Si cuando oramos, oramos a Dios, si cuando oramos le pedimos a Dios, pero ¿cuál es la importancia o si importa o no importa de que Dios uno son tres en uno? Es Correcto. un dilema todo el tiempo, es un dilema todo el tiempo. Sí. Mira cuán importante es, porque alguien pudiera decir, bueno, no importa si creemos que es uno, que son tres. Sí importa. Importa en primer lugar porque el ser es divino formando un solo Dios, eso nos da una correcta comprensión del plan de redención. Eso nos hace entender por qué el ángel le dice a María y a José, allí en Mateo le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entender que Jesús es divino, por eso es que era Dios con nosotros en el plan de redención. Además, eso nos hace ver por qué dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú te imaginas que Jesús fuera un ser creado y que entonces Dios, pues le enviara, Dios el Padre le enviara a morir, estuviera enviando a una criatura a morir por sus demás criaturas? ¿Dónde está el amor? No es lo mismo. Y murió, ahí sí tuvo un grande amor. Eso le da trascendencia al plan de salvación. Nota que no es lo mismo creer que es un ser creado a creer que es divino. Espéreseme ahí, espéreseme ahí. Si Jehová Dios, como en momento quizás lo creía, es uno, y de repente digo, mira, yo te voy a mandar a mi hijo que lo creé para que fuera a salvarte. ¿Y dónde está el amor tan grande? Entonces, envías a una criatura, pobrecito de tu criatura. Exacto. Escucha, entonces sí habla del amor. Ay, no, es que no, estoy impresionada con esa explicación. Ese es el concepto que nos dice cuán importante es entender que Jesús es divino. Por eso la persona de Cristo es la persona más atacada. Tú ves, por ejemplo, a través de producciones como el Código Da Vinci, y otros inventos que la gente se trae de atacar la persona de Cristo, desvirtuar la persona de Cristo, porque Cristo es el centro del plan de redención. Incluso dentro de la divinidad, dentro de la Trinidad, no fue el Padre el que se encarnó y vinimos, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Y por eso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y por eso el enemigo ataca tanto a la persona de Cristo. Su rebelión es contra Cristo, básicamente. Es a quien el diablo envidia y es a quien él ataca y trata de que el concepto que tengamos de él, que es el centro de la salvación, que sea un concepto menor. Pero no, Dios se hizo carne, Dios fue sacrificado, se sacrificó por nosotros. Eso Él, dice, de un gran amor. no, pero entonces fue él quien vino a dar la vida por nosotros, literal.
sea, no exacto. nadie, yo me quedo aquí de lindo y voy a enviarte para que sabes. No, es que te amo tanto que voy a acercarme, me voy a sacrificar yo por ti. Sí tiene lógica. Exactamente. Y que es importante de entender que son tres personas y no una sola, es que eso nos hace no creer ni enseñar el error, porque ningún error es inofensivo. Porque Dios quiere, dice Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que mira cuán importante es conocer la verdad. No es solo ser salvo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad, porque eso nos libra de muchos males, porque ningún error es inofensivo. Ningún error es inofensivo. Dios mío, pastor. Entonces lo que digo es lo siguiente, a una persona que se le haga complicado entender la Trinidad, ¿cómo es una manera fácil de explicarle a una persona acerca de la Trinidad, acerca de que Dios es uno, de que son tres diferentes, pero que conforman un solo Dios, de que no hay uno menor ni uno mayor? Dios. De una, No te sorprenda de la respuesta. Lo que es Dios. Y Dios trasciende el pensamiento humano. Es como tratar de echar lo infinito en una mente finita. ¿Ves? Lo aceptamos que son tres en uno porque Dios mismo lo ha revelado en las Sagradas Escrituras. Lo aceptamos por eso, por la fe, porque Él lo dice en su palabra. Y no buscamos conjeturas de decir, pero tres personas aquí en la tierra no pueden ser uno. Eso son seres humanos. Pero cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de la divinidad y eso trasciende lo que es el pensamiento humano. Así que lo aceptamos porque la Biblia lo dice y lo enseña de manera clara, como hemos visto en las Escrituras, no porque podamos explicarlo de manera detallada, sino porque la Biblia así lo enseña. o sea, que no es que, mira, no, lo que pasa con la Trinidad es esto y esto y te va a estar claro. No, querido, hay que estudiarla para que te des cuenta. Tan sencillo como que te lo expliquen así, no va a suceder. Es que de hecho, y poder entender esto de manera profunda, debe haber una intención de querer saber la verdad. Hoy Correcto. esto influye mucho. Hay momentos en que muchas personas eh, de la doctrina que le han enseñado. Fíjese como yo dije, yo he visitado siempre una iglesia y yo dije, bueno, a pesar de que he visitado esta iglesia y tengo los conocimientos que mis padres me han inculcado, yo tengo dudas y quiero saber la verdad. Correcto. ¿Entiendes? Pero hay personas que se limitan y dicen, no, esto fue lo que a mí me enseñaron y esto es lo que voy a hacer, no quiero saber más nada. Entonces, yo creo que la Biblia es capaz de mostrarnos y enseñarnos simplemente la verdad que está clarísima, que solo depende de cuál sea tu verdadero interés. ¿Quieres saber? Exacto. Y siéntate y estudiala. No te bloquees. Es Así que es. date la oportunidad de escuchar y de que te lo expliquen. Pero cuando una persona me dice, no, es que yo no puedo estudiar, que ya, es que yo... No, querido, tú tienes miedo de... Dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso dice Jesús en Juan 7:17. Así que como tú estás diciendo, el que tiene interés en descubrir la verdad, Dios se la va a revelar. Pero es el que tiene interés en descubrir la verdad, no en defender su punto. Oh my gosh, oye, Ray, usted es que siempre lo he tenido muy claro. Mire, pastor, yo nunca he tenido ningún inconveniente. Bueno, mi esposo los otros días me dijo, vamos, que me invitaron a la iglesia y nos fuimos a una iglesia y me fui a escuchar la palabra de Dios. Yo no tengo problema en entrar a ninguna iglesia. ¿Usted sabía? Porque lo que pasa es que, pues si yo estoy clara de las cosas a lo que yo le creo, porque lo he estudiado con mis propios ojos, no porque nadie me lo dice y porque sí, sino porque he tenido exposiciones como por ejemplo en usted, que nos expone la palabra de Dios de manera concreta, versículos bíblicos, no porque a usted le interese tratar de comprender, porque la Biblia es lo que menciona. Entonces, si la verdad usted la tiene muy clara, ¿cuál es el compartir con otras personas de otras iglesias, de otras congregaciones? Se supone que usted ni se imagina lo que usted puede causar visitando iglesias de otras congregaciones si usted de alguna forma puede ser la luz en medio de esas tinieblas, ¿verdad?
Entonces, yo lo que le exhorto a las personas es que abran su entendimiento y que tengan el deseo, que pidan el deseo a Dios de que ustedes verdaderamente quieren conocer la verdad. Porque es muy lindo adorar, pero adorar es la correcta expresión. El espíritu, la emoción, la verdad tiene que estar mezclada. ¿Dónde dice eso? Eso está en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y en verdad, porque hay gente que es solo la emoción, solo el espíritu, pero es en espíritu y en verdad. Es increíble. Debo hacérsela, pero ya hasta el momento, hasta me duele saber que hay personas que quizás todavía tengan sus dudas. Yo tengo una preguntita por aquí, entonces. ¿No existe la posibilidad de que Jesús sea un Dios menor creado por el Padre? No, no existe la posibilidad. Ni una brecha, ni una dudita. No, y te voy a explicar por qué. Y te voy a decir, las dudas que pueden surgirle a un estudiante de la Biblia es porque Jesús se encarnó y mientras estuvo encarnado, la Biblia dice que Jesús se humilló a sí mismo. Jesús se hizo obediente. O sea, mientras Jesús estaba aquí en la tierra, estaba sujeto al Padre. Jesús decidió sujetarse. Él decidió sujetarse. Por eso, mientras estaba aquí en la tierra, al él deponer su poder divino, no podía utilizarlo, lo tenía. Por eso el diablo lo tentaba para que lo usara el poder divino, porque si lo usaba fracasaba en su misión. Entonces Jesús, como estaba aquí sumiso al Padre, sujeto al Padre, tenía que vencer como hombre, aunque era 100% humano y 100% divino. Mientras estaba aquí en la tierra, por es que yo, refiriéndose a eso, o sea, mientras estaba aquí en la tierra, en esa función. Luego vemos que dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. O sea, porque mientras Jesús está aquí, ¿ven lo interesante de todo esto? Entonces, es la funcionalidad que el otro esté aquí, que el otro haga esto, es el aspecto funcional. No existe posibilidad de que Jesús haya sido un Dios menor creado en algún momento, porque Isaías 43:10 dice Jehová, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo fue después de mí. Así que no hay forma de que haya sido un Dios creado, porque después del Señor, de la divinidad que conocemos, no fue creado Dios ni antes ni después. Así que por eso no existe esa posibilidad. Pero no solo eso, vemos también otro texto donde habla sobre Jesús, en el mismo texto que vimos de Isaías 9:6, que le llama Dios eterno, paz, y un texto más. Anote este texto, Primera de Juan 5:20, sobre Cristo. Escucha lo que dice. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Más claro de ahí ni el agua. Nota, No. esto es Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Dice que Jesús es le, el verdadero Dios y la vida eterna. pero y entonces, pero era sencillo, pastor, cuando yo lo llamé esta mañana, usted nada más tenía que mandarme ese versículo y ya. No tenía que ser tan profundo, porque usted dice que no hay manera de explicarlo sencillo, pero usted me manda un texto como ese, ya yo no tengo que buscar más nada. Sí, hay textos que son terminales y este otro, mire este otro, está en Romanos 9:5, porque la divinidad de Cristo hay que confirmarla, porque de eso es que depende la vida eterna. Romanos dice que de los israelitas vienen los patriarcas y de los israelitas según la carne vino Cristo. Pues vete ahí, Cristo vino divino, pero según la carne, la parte humana de Cristo desciende de Israel. De ellos vino según la carne Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso está en Romanos 9:5. Wow, Dios mío, es increíble. Si Estoy alguien impactada. Mira, todos esos textos que yo, porque vine corriendo, porque tenía algo, no pude anotar lo que usted tiene que mandarme todo eso, porque así después será, así será. van a querer, mándame los textos, no sé qué, y eso. Estoy impresionada, pastor. Sí, nota lo siguiente. Si alguien llegara a perderse
por un texto que le suena difícil y se puso a darle vuelta y se confundió, tendrá un día que darle cuenta a Dios de pasar por alto los textos que sí estaban claros. Yo no Wow. puedo dedicarme a un texto que es de otra manera, obviando los textos que están claros. Ninguna doctrina se puede basar en un texto que está difícil, porque el propio Pedro dijo que Pablo escribió cosas que son difíciles de entender, pero las Dice cosas que están claramente reveladas, sí, Pedro, eso de Juan, ¿de quién dijo? Pedro de Pablo. De Pablo. Sí, eso está en segunda de Pedro 3:15 al 17. Ya en los días de Pedro, o sea, todavía en plena era apostólica, Pedro leyó algunas de las cartas de Pablo y él dijo, bueno, Pablo, según la sabiduría que se le dio, ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso lo decía Pedro. Imagínate ahora, casi 2000 años después. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ya sí fue verdad. Ay, no. Así es. Dios mío, increíble. Entonces Pedro se bajó y dijo eso, pero Pedro no era fácil. Sí, Porque, sí, sí. Dando oh a my, entender que no todos los pasajes de la OCE no podemos basar una doctrina en un texto que sea difícil. Ahora, en lo que es tan claro, de eso nunca podremos decirle a Dios que no lo entendimos. Y por eso he dejado estos textos que son más claros para la parte final. wow. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, vamos a quedarnos con algo que me interesó y me impactó bastante. ¿Por qué enfocarnos en textos bíblicos que de alguna forma pueden confundirte si hay otros que están tan claros? Exacto. Ok, no entiendes muy bien y estás confundido con ese que dijo que Pedro de repente escribía medio así. Pues está bien, claro, y olvídate de eso. Porque si esos textos están en la Biblia, lo que usted acaba de decirme, y están ahí, lo dice literalmente, ¿cómo no puede haber duda a veces, pastor? Yo creo que a veces son muy difíciles las doctrinas, y son muy difíciles porque yo sé que hay personas que de corazón a veces tienen deseo de querer saber la verdad, pero todavía siguen inclinándose por una doctrina. Mi gente, es sencillo. A usted le está chocando una doctrina de hombres con lo que dice la palabra. Diga, no, 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 explíquenme esto bien, porque aquí hay uno que está más claro que el que usted me está explicando y me dice que Dios es uno. Exactamente. Entonces, una preguntita más, pastor. ¿De alguna forma puedo yo pecar si le quito méritos a Jesús? ¿Es un pecado? Sí, claro que sí, porque estaría desvirtuando a la persona de Cristo. Claro que no es un pecado imperdonable, no es un pecado imperdonable, y si alguien lo ha hecho, todavía está a tiempo de arrepentirse, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Cristo tenemos que exaltarlo, que levantarlo bien en alto en lo que tiene que ver con su persona. Él dijo, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Recuerda que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Porque a Cristo, nota lo siguiente, Él fue el único, Él fue que se sujetó. De Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo fue que decidió humanarse, humillarse. Pero como la ley del cielo es que el que se humilla será ensalzado, ahora el Hijo, que fue el que se humilló, ahora él, dice Filipenses 2, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por eso no somos salvos en nombre del Padre o en nombre del Espíritu Santo, somos salvos en el nombre de Jesús, porque ahora él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Increíble. Mire, yo voy a tener que guardar este live porque ahí yo tengo gente diciendo, guarda el live que me estoy perdiendo la mitad, que tengo que enseñárselo a fulano, que tengo... Mire, pastor, que Dios lo bendiga mucho Amén. y que de verdad nosotros podamos aprovecharlo a usted. A usted le vamos a sacar el jugo en el jugo. Mire, la gente me dice, invita a Rondón, no, pero Gloria a Dios. usted nada. Porque de verdad Dios lo usa mucho, porque mejor exposición y más clara no hubiésemos podido tener. Amén.
De verdad que muchas gracias por esta exposición. Le digo a las personas que todavía están aquí en el live, si todavía quieren seguir preguntando, que le envíen los textos. Yo sé que el pastor va a estar dispuesto. Sigan al pastor ahí, Pastor Mario de Rondón, en Instagram, pónganle un DM, búsquenlo en YouTube. Se tiene canal de YouTube, pastor, Sí, ¿verdad? sí. Sus prédicas son buenísimas, nos ayudan a aclarar muchas cosas de las que estamos turbias acerca del evangelio y acerca de todo. Así que él está ahí para a cualquier apoyo que ustedes quieran saber extra, pueden escribirle al DM, que el pastor con mucho gusto lo va a hacer. Pastor, en casa queda bastante claro que Dios, Padre, Espíritu Santo, Jesús, es un solo Dios, y me quedó bastante claro con todos los textos bíblicos que estudiamos. No ni siquiera con lo confuso que de hecho también no los explico, sino que ya me quedo con los claros. Amén. Claro, y con los que están claros. Ya los otros, bueno, cuando Jesús venga, si gracias, con la ayuda de Dios me salvo, le digo, ven acá, papá Dios, ¿cómo fue que tú permitiste que Pedro escribiera eso? Eso no tiene. Bueno, ¿sabes qué, Karen? Antes de concluir, como la divinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres participaron creando todo el universo y todo lo que existe, ellos dejaron una huella de su creación, una huella que en la creación indica a ese Dios triuno, a ese Dios que está compuesto por tres personas. Todo lo que hay en la creación, en el universo, todo está compuesto de tres elementos, nada más: materia, espacio y tiempo. Y cada uno de esos elementos se presenta de tres maneras. La materia, gaseoso. El espacio, en lo que tiene que ver con largo, ancho y alto. Y el tiempo en pasado, presente y futuro. ¿Nota esa huella que hay en la creación de un Dios triuno? Eso es de la Biblia, qué coherente. Gloria a Dios. Más resta, divide, va al principio y al final, ve, pero mira cuántas veces no he hablado de tres. Exactamente. Pero fíjese el texto que mencionamos cuando mencionó Jehová Dios, Jehová, Jehová Dios. Mire cómo lo menciona tres veces. Y usted dice, pero ¿por qué tanto este número de tres? Es que no es coincidencia. Y de repente también está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Increíble. Pastor, muchas gracias. Terminemos con una oración. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu ha traído a nuestras mentes los textos claves para la comprensión de esta verdad. Que cada día, cada uno de nuestros amigos y hermanos aquí esté cerca y que así estén seguros de la vida eterna. Gracias por el medio que permite también Karen. Bendícela a ella, a toda su familia, a su hogar, y permite que un día se encuentren todos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Escríbanme cuál tema tocamos con el pastor, que le vamos a sacar el jugo al pastor. Si el pastor cree que se nos va a escapar. Bueno, estamos a la orden siempre. Un abrazo. Adiós. Amén.